es este, ¿sí? Todo lo de Dios tiene sentido. Amén. Gloria al Señor. Y Él es aquel que responde, Él es aquel que contesta a cada una de nuestras necesidades y peticiones. Amén. Gloria al Señor. Y aún muchas veces, miren lo que le voy a decir, ¿no? Él muchas veces va a responder antes, como dice la palabra, no antes que nosotros clamemos, antes que nosotros le pidamos, Él va a responder. Amén. Gloria al Señor. Y hay momentos y situaciones que Él no va a esperar a que usted le pida, sino que Él te va a dar. Él va a responder. Él va a contestar, porque Él, más que nadie, conoce tu vida y tu corazón. Amén. Gloria al Señor. Yo le decía hace un momento que todo lo que Dios hace, ¿no? Tiene sentido. Amén. Su santa y bendita palabra. La palabra sentido significa algo lógico, algo razonable. Amén. Por eso digo esto, ¿no? Todo lo que Dios ha permitido en nuestras vidas, gloria al Señor. Y como decía, ¿no? Quizás personalmente uno puede decir, o yo puedo decir, pero quizás lo que a mí me pasó, o yo le pedí una cosa al Señor y Dios me respondió otra, hoy entiendo que quizás para mí, escuche bien, no es razonable. ¿Sí? Sentido significa eso, algo lógico, algo razonable. Y quizás para mí no va a ser lógico y razonable, para mí no va a tener sentido, pero ¿cuántos creen que para Dios tiene sentido lo que Él hace? La palabra de Dios en el libro romano nos enseña allí un capítulo diciendo que sabemos que los que aman a Dios, amén, si nosotros amamos a Dios, iglesia, escuche, si amamos a Dios, todas las cosas nos van a ayudar para bien, amén. Usted era pastor aún con mi pasado, con las cosas que yo hice, como yo era antes, con mi vieja vida, ¿no? Gloria al Señor, sabe que sí, porque como somos en Cristo nueva criatura, ¿sí? Gloria al Señor, y somos los que nos extendemos, somos los que miramos hacia adelante, somos los que queremos ser transformados y renovados y adquirir muchas cosas más de Dios para nuestras vidas y corazones. Pero también, iglesia, escuche bien, nuestro pasado es una referencia, nuestro pasado es algo que uno puede recordar, mirar atrás, porque a veces es importante también hacer un balance diciendo, bueno, tengo que mirar a cómo estoy ahora, pero también tengo que mirar y pensar a ver cómo estaba ayer, hace un tiempo atrás, unos años anteriores, antes de conocer a Cristo. Entonces uno eso es lo que habla y eso es lo que predica, iglesia, ¿me entiende? Entonces yo creo que Dios, por eso tenemos que entender. Y hoy vamos a entender también a través de otra historia, gloria al Señor. Vamos a estar mirando la palabra del Señor en el libro Iglesia de Génesis, capítulo 15, gloria a Dios. Dijimos que la palabra sentido es algo lógico, es algo razonable, ¿sí? Gloria al Señor. Entonces hoy, iglesia, nosotros de repente, hoy Dios te abre, digamos, el entendimiento y el panorama diciendo, bueno, yo hoy entiendo, gloria al Señor, que lo que me pasó, escuche bien, yo pensé que no era razonable. ¿Le ha pasado o no? ¿Alguna respuesta, algo que le pasó? ¿Le ha pasado o no? ¿Sí? De repente usted quizás le pidió algo a Dios y Dios hizo otra cosa. Bueno, hoy entendemos y Dios nos trajo diciendo todo lo que Él hace y todo lo que Él permite es razonable, es algo lógico. Amén. Y no solamente sentido significa coherencia, escuche bien, coherencia y conformidad perfecta. Es como que te está diciendo algo coherente también. ¿Viste cuando vos decís, decime algo razonable, algo coherente, así o no? ¿Sabes que a veces lo razonable, lo coherente de Dios, lo lógico de Dios, gloria al Señor, a veces nos cuesta entender? ¿Sí? Nos cuesta aceptar a nosotros en nuestro corazón. Y dice conformidad perfecta. ¿Vio cuando uno dice también yo estoy conforme con esto? ¿Le ha pasado o no? ¿Sí? Pero ¿sabe qué? Tenemos que entender quizá esto también a veces pareciera que chocante o contradice, ¿no? Porque decir yo no estoy conforme y no está perfecto para mí. Pero nosotros somos hijos de Dios, estamos en las manos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Gloria al Señor. ¿Sabe qué? Gloria al Señor, tenemos que entender, por más que hagamos lo que hagamos, escuche bien lo que le voy a decir, no dejamos de ser hijos. ¿Sí? Y papá Dios no deja de ayudarte, de bendecirte, iglesia. Tenemos una referencia como el hijo pródigo. ¿Es así o no? Quizás tomó una mala decisión, hizo lo que hizo, malgastó, llegó al extremo límite, iglesia, miserable, pobre, desventurado. Pero él no dejó de ser hijo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso, iglesia? Que la identidad está.
¿sí? Que nosotros podemos llegar a recuperar muchas cosas como hijos de Dios. Amén. Y poder entender también de decir, pastor, pero así sea mi vida, mi condición espiritual, o lo que vos sea, lo que vos pienso diga, hermano querido y hermana, vos sos un hijo y una hija de Dios, por lo tanto nuestro Dios Padre, por eso muchas veces ahí Dios manifiesta su gran amor, cuando habla del amor, de la piedad y la misericordia. Amén. No es que Dios muchas veces a los hijos, Dios los bendice porque somos obedientes, porque estamos bajo sujeción y obediencia y le creemos. No, Dios a veces Él te bendice igual porque es un Padre bueno y manifiesta, como dice la palabra, su piedad, su amor, su misericordia. Manifiesta, iglesia, su gracia. Y la gracia de Dios es diciendo, quizás mi hijo está medio torcido, no se está sujetando, no está obedeciendo, gloria al Señor, no tiene una vida media, pero yo por gracia, un favor no merecido, diciendo Dios, oh Padre, no te mereces, pero a ver, y cuando hablamos de eso también no es que Dios te va a dar en abundancia. Escuche esto. Cuando hablamos de gracia y un favor no merecido, quizás Dios, escuche bien, quizás Dios te va a guardar, quizás Dios te va a cuidar. Y quizás va a haber limitaciones en cosas y en bendiciones. ¿Me está entendiendo? Es como que está ahí, yo como dice, a veces dice mamá y papá, le dice a los hijos, mira, vos portate bien porque vos estás en capilla. Y te puedo llegar a poner penitencia. ¿Me entiende o no? Que usted no le niega, ejemplo, un plato de comida. Puede llegar a ver, ¿no? Triste y lamentablemente, ¿no? Que alguna mamá o papá no haga esto. Pero usted le puede negar un regalo, una sorpresa, una salida, pero no un plato de comida. ¿Así o no? Dios con nosotros es así. Amén. Usted no deja de ser hijo. Usted no deja de ser hija de Dios. Dios te va a bendecir. Amén. Dios te va a dar ese alimento. Por más que estemos, y mucho más, escuche bien, mira lo que voy a decir, mucho más si estamos en el desierto. ¿Cuántos creen que ahí más necesitamos esa comida? ¿Sí? Más. Cuando estamos en proceso, en lucha, cuando estamos, iglesia, en momentos difíciles, contradictorios, ¿no? Ahí Dios Padre nunca te va a hacer faltar. ¿Cuál es el alimento? La palabra, la fe, el ánimo, diciendo yo estoy contigo. Mira, hay una palabra, una promesa irrevocable, que eso no se puede cambiar. Usted puede hacer lo que haga. ¿Sabe cuánta gente he escuchado jóvenes y dice, pastor, yo me aparté y vos sabés que iba al boliche acá, ya hacía mis cosas, y donde iba, y hasta una persona se le acercó, ¿no? Diciendo, vos tenés que ir a la iglesia porque vos tenés a Dios, y estaba medio tomado, ¿no? O sea que Dios siempre va a dar la palabra. ¿Cuánto dicen amén? Dios siempre, iglesia, te va a dar ese alimento. ¿Cuánto dicen amén? Pero hay una diferencia, iglesia, que vamos a tomar hoy. Cuando uno entiende y comprende, gloria al Señor, que el sentido de Dios, por más que para mí no sea razonable, por más que para mí no sea coherente, no sea lógico, pero yo tengo que aceptarlo en mi corazón. ¿Cuánto dicen amén? No tengo que enojarme, no tengo que rebelarme, quizás sí un poco entristecerme, pero gloria al Señor, dice la palabra de Dios, que Dios nuestra tristeza la convertirá en gozo, en alegría. Hasta eso Dios lo hace. Amén. Es aceptar todo lo que Dios permite y hace en nuestras vidas. ¿Cuánto dicen amén? Y todo lo que Dios, todo lo de Dios tiene sentido. Quiero compartir la iglesia, gloria al Señor. Génesis, yo le dije capítulo, vamos a mirar solamente un versículo. ¿Por qué? Llevaría mucho tiempo no leer porque estuve mirando tanto el capítulo 15 como el 16 y vamos a hablar, iglesia, ahí de una situación, de un acontecimiento medio contrario, ¿no? Situaciones que nos dejan ejemplo y referencia para que nosotros, iglesia, digamos, a ver, yo que la Biblia nos dice que tenemos que examinar todo, ¿es así o no? ¿Es así? ¿Sí? Vio que a veces uno dice, yo tomo todo lo que la palabra de Dios dice. No diga nunca más eso. ¿Por qué, pastor? Y no, porque un pasaje dice que Judas se ahorcó. No diga nunca más. ¿Cuánto dicen amén? ¿Sí? Gloria al Señor. La Biblia dice, la palabra de Dios dice que tenemos que examinar ¿qué? Todo. No diga, tomo toda la palabra, iglesia, porque Pedro lo negó 3 veces. ¿Sí? No diga, tomo todo lo que Dios me dice. ¿Sí? Pero tenemos que aprender. ¿Cuántos creen que tenemos mucho para aprender a veces de las cosas de Dios? ¿Es así o no? ¿Sí? ¿Sabe qué? Usted dirá, pastor, ¿qué digo de la palabra? Y podemos decir lo que Dios nos hable y nos diga, eso tenemos que hacer. No creer. Primero tenemos que creer y después tenemos que hacer. ¿Cuánto dicen amén? Porque hay gente también que dice, yo le creo a todo lo que Dios me dice, pero no lo hace. ¿Es así o no? Sí. Sí, yo le creo a todo lo que Dios me hace, dice, y no lo hacemos.
El libro de Deuteronomio en el Antiguo Testamento dice, gloria al Señor, ahí acontecerá algo, algo va a pasar, algo va a suceder. Aquellos que reciban la palabra, escuche bien, la palabra de Dios, ¿sí? Todo mensaje de un pastor, de un líder, la Biblia, vos la recibís, la atesorás y la guardás en tu corazón y después ponés por obra y en práctica. Si Dios te dice que vos sos un vencedor, salí de este lugar como un vencedor. Amén. Si Dios dice que hoy te dice en esta noche que Él te perdonó todos tus pecados, tus transgresiones, saliste como una persona justa. Créele a la palabra, no le crea al pastor Julio. Crea la palabra, lo que Dios usa o hace a través del pastor Julio, pero vos créele a la palabra. ¿Cuánto dicen amén? Por eso dice que algo va a acontecer, algo va a pasar. Por eso muchos hijos de Dios no pasa nada, no acontece. Porque no hacen quizá ejemplo lo que hizo Jesús con 12 años. Le rindió cuenta, le tuvo que decir a dónde y cómo estuvo y con quién, a sus padres. Estaba sujeto, estaba en obediencia. Por eso pasó lo que pasó también en Jesús, más allá que fue el enviado. La palabra de Dios en Deuteronomio dice, acontecerá, algo va a pasar, iglesia. Que si uno escucha la palabra, la atesora, la guarda en tu corazón como un tesoro precioso. Decís, yo fui a la iglesia y Dios me dijo que tiene un propósito conmigo, que Él tiene un bienestar para mí, que Él me perdona, que Él me va a usar. ¿Cuánto dicen amén? Dios me habló, gloria al Señor, que Él me va a responder y la respuesta de Él va a ser buena. Va a ser agradable. ¿Cuánto dicen amén a esto? Va a ser una respuesta razonable. ¿Sabe cuánto están esperando una respuesta razonable, iglesia? Una respuesta lógica. Y yo creo que Dios en toda la humanidad está respondiendo. Nada más que muchos no están entendiendo. Dios está manifestando, Dios está hablando. Y con la respuesta de Él, ¿sabe qué? Muchos están causando tristeza. Pero cuando Dios habló, no escucharon. ¿Cuánto dicen amén? No lo digo por la iglesia. Gente quizá iglesia que vive una vida mediocre. El impío, el pecador que tuvo posibilidad, iglesia, de hablar. Que le ha llegado perdón la palabra. Por eso hoy Dios está respondiendo. ¿Usted sabe que Dios está respondiendo? Y no es muy agradable, iglesia. Y a veces triste y lamentablemente nos puede llegar a afectar un poco a nosotros como iglesia de la respuesta de Dios. Porque ¿quién no tiene seres queridos, iglesia? Personas cercanas que están atravesando todo esto lo que está pasando. ¿Es así o no? Gloria al Señor, pero Dios responde. Dios responde. Amén. Y dice la palabra que algo va a acontecer y suceder, iglesia, en el libro de Deuteronomio. Gloria al Señor, aquel que atesora, guarda y pone la palabra por práctica y pone la palabra por obra, diciendo yo me voy de este lugar, pero si Dios me dijo que Él me perdone y me da una posibilidad y una oportunidad en la vida, que cosas que no logré, no sé, en 20, 30 años, que Dios me está diciendo que lo puedo lograr ahora, yo le creo. Y yo voy a andar de esa forma, creyéndole a Dios. Amén. Gloria al Señor. ¿Sabe cuánta gente, iglesia? Y quizás si usted era pastor, no es mi caso. Créale a Dios. ¿Sabe cuánta gente en este tiempo, iglesia, está siendo muy prosperada económicamente? Cuando la crisis mundial, iglesia, muchas empresas han cerrado. Mucha gente quedó en desempleo. ¿Sí? Gloria al Señor. Pero usted dirá, pastor, ¿pero por qué pasó eso? Dios está respondiendo. Gloria a Dios. Pero ¿sabe qué? También mucha iglesia de los hijos de Dios están siendo prosperados y bendecidos. Amén. Y yo creo, iglesia, y declaro, no sé tu condición y situación, pero declaro que esto es lo que estoy diciendo es para usted también. Amén. Amén. Quizá a tu contorno, a tu alrededor, va a haber gente que no cree, que no confía. Va a haber gente, iglesia, que está pasando miseria. Gloria al Señor. Pero la palabra de Dios dice que a nosotros, a usted, nos ha puesto por cabeza, por autoridad, iglesia, que nos da la capacidad para hacer riqueza. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor, para que nosotros podamos multiplicar y bendecir. Inclusive la palabra de Dios dice que Él a nosotros, iglesia, nos puso para prestar, para ayudar, para bendecir, y no para andar pidiendo prestado y andar mendigando. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros como hijos de Dios, iglesia, no tenemos por qué mendigar nada de nada. El proveedor de todas las cosas, iglesia, es nuestro Dios. Amén. Gloria al Señor. Entonces Dios te puso, iglesia, como canal, como herramienta. Y dice, escúcheme, volvemos un poquito a Deuteronomio para ir a la palabra, que hay bendiciones, escuche bien, que te van a alcanzar. Hay bendiciones, iglesia, de parte de Dios que te van a alcanzar. Usted la va a tener en su mano. Quizás cosas que no le pidió, quizás cosas que usted anhela, que usted desea. Yo le digo esto, iglesia, la gloria sea para el Señor, lo digo con todo mi corazón, iglesia. Pero saben que a veces ni siquiera, yo pues, a veces hablaba con los hermanos o algo así, con personas diciendo, quizás los pastores, los líderes, oran por todo, no oran por uno, por otro, y después último oran por uno mismo. Diciendo, Señor, ayúdame, bendecime, fortaleceme, no, porque uno ora por uno y es una bendición.
Pero ¿sabe qué? A veces, iglesia, no he tenido la necesidad yo, escuche bien, de decirle, Señor, dame o necesito. Porque Dios mira y conoce. Jesús dijo, busquemos el reino, su justicia. Y hoy usted está buscando el reino. Hoy usted está buscando su justicia. Y dice que todo lo que usted necesite, Dios te lo va a dar. Dios te lo va a añadir. Amén. Nosotros no es que venimos a mendigar, a pedir a la iglesia, sino que venimos a buscar de nuestro Padre para que Él nos dé las órdenes, que nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Para decir, Señor, vengo y quiero ser útil, quiero ser un canal, quiero ser una herramienta. Ya demasiado. Yo soy el primero. Fuimos personas quizás que no servíamos para nada. Desvalorizados, degradados y desechados. Hoy solo Dios lo puede hacer. Amén. Así como lo está haciendo con mucha gente, y creo que con usted también lo está haciendo. Amén. Gloria al Señor. Pero hoy vamos a hablar de la fe. Vio que cuando habla la palabra de Dios, y ya nos metemos ahí porque vamos a hablar de este varón. Vio que la palabra de Dios cuando habla de Abraham, ¿sí? Conoce un poquito la historia de Abraham. La palabra de Dios de Abraham, cada vez que un pastor, un líder predica o da un sermón o una palabra o enseña, Abraham lo tenemos como el patriarca de la fe. Amén. Como el padre de la fe. Abraham. Pero sabe, iglesia, que en un momento, gloria al Señor, Abraham no se vio de esta forma, no se vio de esta manera. Pero sabe que aún en su condición y su situación, quizá que no fue muy favorable para que Dios se manifieste, Dios estaba en control en esa situación. Acá la palabra de Dios dice, si usted quiere léalo todo, pero capítulo 15 del libro de Génesis habla cuando el Señor se le presenta también en una oportunidad a Abraham, dándole las promesas. Inclusive Abraham y su esposa Sara, su esposa era estéril, solamente ellos dos, muy ancianos, pero hasta el extremo que le dice, sal afuera y mira las estrellas. Si alcanzas a contar las estrellas, así será tu generación. Diciendo, si así yo te voy a bendecir. Le dice, mira la arena del mar, le dijo Dios, así yo te voy a bendecir. Que ni siquiera vas a poder contar y enumerar. Y sabe que no habla, iglesia, de dinero, no habla de hazaña, sino habla de cosas, de cuánto Dios va a hacer en tu vida. ¿Cuánto dicen amén? Vio que a veces, y creo que usted también ha dicho, no, mira, si yo cuento mi testimonio estaría toda la noche, estaría, ¿o no? ¿Sabe que tenemos muchísimo por la cual hablar y decir de las cosas que Dios hace en nosotros? A eso también Dios se refería a Abraham. Y dice la palabra del Señor, inclusive capítulo 15, por allí en unos versículos, dice la palabra del Señor que el Señor le dijo a Abraham, no temas, diciendo, no tengas temor, por favor, diciéndole, tené fe, tené confianza. Fueron una de las primeras palabras que el Señor le hablaba, pero la palabra de Dios, iglesia, mire cómo ahí se identifica, como que, quien dice, no, vos mirá todo el capítulo 15, diciendo, el Señor puso un sello de fe, de confianza, de promesa, gloria al Señor, cosas tan gloriosas, tan maravillosas que jamás nunca este hombre había experimentado. ¿Sí? Gloria al Señor. Y en un momento Abraham le dice, pero ¿cómo va a ser mi hijo? Diciéndole si mi esposa es estéril. Y sabe que decía, pero yo solamente porque, bueno, allí nombró uno de sus criados, de su esclavo o su empleado que él tenía, diciendo, ¿quién va a ser mi hijo? ¿El empleado? Mi criado que tengo porque mi esposa es estéril, ¿cómo vas a hacer? Le preguntaba a Dios, ¿no? Gloria al Señor. Pero a pesar de todo eso, dice la palabra y nos enseña el capítulo 15 que Abraham le creyó. Es importante, iglesia, que nosotros cuando venimos a la iglesia, que le podamos creer a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Pero te digo algo, iglesia, Dios no necesita, iglesia, la ayuda de nosotros para que Él manifieste y te responda. Amén. No necesita la ayuda. Gloria al Señor. Y cuando la palabra de Dios, porque acá vamos a hablar un poquito de obras. Pero ¿sabe qué, iglesia? No de las obras humanas. ¿Sí? Gloria al Señor. ¿Sabe que hay gente también que en este caso, en este sentido, a lo mejor se ha equivocado porque él o ella hizo una obra de bien? ¿Sí? Decir, hacer algo. Y quizás dice, mira cómo Dios me bendijo, mira cómo Dios hizo. Y quizás eso fue tuyo, fue tu obra. Y acá vamos a ver, iglesia, la salvación también. Gloria al Señor. Y salvación personal, por obra humana, personal, el socorro de uno, pero también la salvación de Dios. Amén. ¿Sabe por qué le digo todo esto, iglesia? Todo el capítulo 15, y te leo solamente el versículo 6. Versículo 6, 15, 6. Gloria a Dios. Y ya después sí leemos el capítulo 16. ¿Lo tiene? Cuando el Señor le habló, iglesia, gloria al Señor, palabras tan lindas. Y sabe que cuando Dios habla,
¿Sabe que la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír? ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Yo te puedo hablar de mi testimonio, pero la fe que va a crecer en usted, la fe que Dios está incorporando hoy en tu vida, en tu corazón, gloria al Señor, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. No la palabra de un hombre, una persona, sino de Dios. Y Abraham, iglesia, creo que la fe de él vino por oír la palabra, las promesas, las maravillas de Dios que tenía para él. Amén. Por eso versículo 6 dice, 15:6, ¿lo tiene? Dice, y creyó a Jehová. ¿Le creyó a Abraham? Y creyó a Jehová y le fue contado ¿cómo? Por justicia. Amén. O sea que Abraham, iglesia, gloria al Señor, en ese momento, gloria al Señor, quizás escuche bien, Abraham no sabía cómo iba a ser. ¿Sí? Pues te repito, su esposa era estéril, ya ellos tenían una edad avanzada, o sea que Abraham no sabía, pero le creyó. ¿Sabe que muchas veces también esto nos puede llegar a pasar a nosotros? Que lo que Dios quiere primeramente nosotros que le creamos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe cuánta gente hay que dice, bueno, yo le creo, pero ¿sabe qué? Voy a averiguar a ver cómo Dios lo va a hacer? Y eso creo que queda a criterio de Dios, de cómo lo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Porque si nosotros hay cosas que no podemos hacer, iglesia, humanamente, por nuestras obras, nuestras, gloria al Señor, no obra de fe, sino nuestra, creo que eso queda a criterio. Pero acá vemos, iglesia, por eso te leo ahora, capítulo 16, del 1 al 3. ¿Lo tiene? 16 del 1 al 3 dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Y el versículo 3 dice, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Amén. Solamente esos 3 versículos, iglesia. Hace un momento yo le decía, cuando uno habla de Abraham, habla del patriarca de la fe, el hombre de la fe, iglesia, que quizás usted conoce la historia, pero bueno, esto aconteció después que Dios realmente le dio la bendición y la promesa que fue su hijo Isaac. Que cuando el Señor dice en un momento, no te hablo un momento adelantado a esta historia, un par de años adelante, ya cuando Dios cumple, en un momento el Señor le dice, dame a tu hijo en sacrificio. El Señor le habla, no diciendo tenés que matar a tu hijo. Y vos decís algo también que para mí no es razonable para nada, no es lógico para nada. Gloria al Señor, no tiene sentido. Pero sabe que este hombre que te estoy hablando, gloria al Señor, él iba a matar a su hijo. Pues si no me entra que cómo va a matar a su hijo. Estamos hablando de ese hombre, si un hombre de fe, el patriarca de la fe, el referente, el padre de la fe, históricamente, antiguamente. Pero acá vemos, iglesia, capítulo 16. Gloria al Señor. ¿Sabe qué? Gloria al Señor. Acá vemos, iglesia. Primero, en el versículo 2, ahí dice, le leo el verso 1, sí, nuevamente, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijo, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Amén. Cuando hablamos de una sierva, era podemos decir una empleada, ¿no? Que limpiaba la casa, atendía, cocinaba y era egipcia. Amén. Y dice que la esposa de Abraham no le daba hijo, ¿por qué? Porque era estéril. Pero el versículo 2, iglesia, dijo entonces Sarai a Abraham, gloria al Señor, ya ves que Jehová dice, me ha hecho estéril, dice, te ruego pues que llegues a mi sierva, quizás tendré hijo de ella, y atendió Abraham al ruego de Sarai. ¿Sabe que en el versículo, capítulo 15, iglesia, vemos que el Señor, iglesia, escuche bien, por eso digo, muchas veces Dios no responde, no contesta, no llega, mejor dicho, la respuesta de Dios, iglesia, porque a veces aún como cristianos, iglesia, somos impacientes. Como cristianos, iglesia, queremos, cuando Dios nos habla, queremos que ya acontezca algunas cosas.
¿Es así o no? Queremos quizás decir, bueno, y cuando te digo ya, escuchá bien, porque ¿sabe cuántos testimonios he escuchado yo diciendo, no, pastor, yo espero, porque vos sabés que yo le creí a Dios, yo le creí. Cuando Dios me dijo algo que Dios me iba a usar, iba a hacer esto conmigo, le creí. Pero ¿sabe qué iglesia he visto a esa gente que pasaron 10, 15 años y le dejaron de creer? Pastor, pero pasaron 15 años. Dios cumple con su palabra. ¿Cuánto dicen amén? Dios cumple con su palabra. Nosotros a veces le damos un lapso o un tiempo a Dios o pensamos diciendo, bueno, sí, yo creo, ¿sabe qué? Por eso la Biblia dice y nos enseña, ¿no? Que el fuego nos apague. Que la esperanza, iglesia, no avergüenza. Amén. Gloria al Señor, que no tengamos por tardanza las promesas de Dios o lo que Dios dice. En algún momento Dios lo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Todo el capítulo 15 vemos un hombre de fe. Vemos unas palabras tremendas, iglesia, que Dios suelta sobre él. Aleluya. Y dice que Abraham le creyó. Pero ¿qué pasó, iglesia, en el capítulo 16? Gloria al Señor. Y yo veo, iglesia, en el capítulo 16, verso 2. Gloria al Señor. Que ahí el Señor no le habló. El Señor no le dijo que hiciera eso. ¿Quién fue que le dijo que hiciera eso? Su mujer, Sarai. Gloria al Señor. Yo digo, qué tremendo, ¿no? Porque de repente a nuestro alrededor, a nuestro contorno, iglesia, cuando hay gente, escuche bien, impaciente, es un peligro para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Pastor, pero yo lo amo, yo la amo. Es mi amigo, mi amiga. Esta era la esposa. Pero dice la palabra que ella no creyó. Y ahí lamentablemente hubo una influencia, iglesia. Amén. Porque acá la palabra de Dios no nos dice que Dios le dijo, no, su esposa le dijo. Amén. Entonces vemos, iglesia, ahí el acontecimiento, inclusive en el versículo 3, gloria al Señor, y si leemos todo el capítulo 16, gloria al Señor, dice que sí, Abraham le hizo caso, iglesia, escuche bien. Yo creo que en ese momento quizá no sé qué le pasó. Porque cuando Dios habla, Dios cumple. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero ¿sabe qué? Va a haber gente a tu alrededor, gloria al Señor, allí como apareció Pedro, no diciéndole a Jesús, cuando Jesús llamó lo más íntimo, diciendo, miren, vengan, llamó a los discípulos. ¿Sabe que ahora voy a ser llevado, voy a ser arrestado, golpeado, maltratado, porque ha llegado mi hora? Gloria al Señor. Pero allí apareció Pedro y ¿sabe qué? Gloria al Señor, le dijo, maestro, que no te pase esto, que no te acontezca esto. Aleluya. Y soltó promesas, soltó palabra, iglesia. Gloria al Señor. Pedro diciendo, ¿sabe qué, maestro? Si es necesario, voy yo por ti, pero vos no tenés que sufrir. Diciendo, ¿sabe cuánta gente quizás se nos acerca? Vos no tenés que sufrir. ¿Por qué sufrís tanto? Vos no tenés que esperar tanto. Y por ahí aparecen esos pescadores, iglesia, gloria al Señor, dice, vení allá, vos sabés cómo Dios está respondiendo allá. Me voy allá, entonces allá Dios responde. Cuidado, cuidado, iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor, porque ¿sabe qué? Acá vemos, iglesia, aleluya, Él no dejó de amar porque era su esposa. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Bendito es tu nombre. El mensaje de esta noche, iglesia, todo tiene sentido, todo tiene un valor. Y muchas veces, hermanos queridos, gloria al Señor, acá vemos, iglesia, que este matrimonio, esta familia, iglesia, perdieron la fe, la confianza, la esperanza. Y triste y lamentablemente, ¿sabe dónde buscaron ayuda, iglesia? En una sierva, en una mujer egipcia. ¿Y sabe lo que significa Egipto, iglesia? Esclavitud, miseria, pobreza, maldición. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Y sabe qué, iglesia? Acá la palabra de Dios nos enseña que igualmente nace. Porque después, iglesia, dice que Abraham se le llegó allí a la sierva egipcia. Gloria al Señor. Y dice que ella queda allí encinta, queda embarazada. Y da un hijo. Gloria al Señor. Mire cómo el plan, digamos. Por eso digo, a veces no tenemos que ayudarle a Dios. No tenemos que nosotros. Acá vemos una obra, pero no obra de Dios, una obra humana. Pastor, ¿y qué? No tengo que tener obra. Sí, tenemos que tener obra, pero como Dios quiere y manda a cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Obra de sacrificio, obra de esfuerzo, obra de paciencia, obra, iglesia, quizá que va a haber obstáculos y adversidades, pero usted va a seguir. ¿Cuántos dicen amén?
Obra que se te van a levantar las influencias, que te van a querer ayudar, se te van a acercar y te van a decir, no, vení para acá porque todos te aman, te quieren. No, iglesia, sabe que tenemos que perseverar, continuar. Ese tipo de obra quiere Dios. Amén. Gloria al Señor. Mire, iglesia, qué tremendo. Y usted dirá, pastor, ¿qué pasó después con este hombre Abraham? ¿Sabe que Dios, iglesia, cuando Dios dice algo, escuche bien, cuando Dios dice algo, cuando Dios te dice y suelta una palabra de bendición, una palabra de riqueza, de éxito, de prosperidad, una palabra que te levanta y te motiva, y por más que salga a la puerta y te equivoques, te erres, aleluya, y cometa cualquier transgresión y pecado, aleluya, la palabra de Dios sigue en vigencia. ¿Cuántos dicen amén? Por eso también enseñamos desde este lugar, iglesia, que cuando menos margen de error tengamos, mejor. Mejor, iglesia. Vemos al Dios soberano. Vemos al Dios de piedad y misericordia, iglesia. Que Dios igualmente, iglesia, porque después en el transcurso, aleluya, vemos que Dios cumple, porque Él cumple. Igualmente en la desobediencia de ellos, en la impaciencia de ellos, en la inseguridad de ellos, en la influencia negativa y mala de ellos, en la obra que ellos quisieron hacer para ayudar a Dios, iglesia. Por más todo mal, pero Dios igualmente, iglesia, estaba mirando ese matrimonio, porque ellos iban a ser, iglesia, referentes, mentores. Amén. Gloria al Señor. En ese Dios nosotros hemos creído, iglesia. Pero también acá la palabra de Dios, iglesia, dice que igualmente, escuchen bien todo el capítulo 16. Gloria al Señor. Esta sierva egipcia buscando ayuda. Mire dónde buscaban ayuda. Qué tremendo, iglesia. Gloria al Señor. Pero ¿cuántos creen que Dios también mira el corazón de esa egipcia? ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe, iglesia, lo que me enseña la palabra de Dios a mí? Acá vemos tres personajes. Un hombre, un patriarca de la fe, un varón de promesa, con propósito. Un varón cambiado y transformado, iglesia, que iba a dejar un legado, que iba a dejar una herencia muy fuerte, muy tremenda. Saraí, una mujer también, iglesia, muy fuerte de Dios. Y una sierva egipcia, Agar. Agar, que significa salvación humana, obra humana. Pero ¿sabe que vemos tres personajes? Agar, que significa maldición, muerte, miseria, pobreza. Mire todo lo que significa, ¿no? Como decir tres. Pero a ver, acá miramos los tres personajes, iglesia. Y humanamente, delante de Dios, que entren los tres juicios. ¿Quiénes son los culpables? ¿Quiénes son los culpables? Abraham y Sara. Agar estaba en sujeción. Agar estaba en obediencia. Agar, iglesia, lo miraba a Abraham. Aleluya, por más que él se llegó a ella. Gloria al Señor, pero lo miraba y lo veía como su señor. Y a Sara, su señora. Agar estaba para servir. Pero Dios mira, iglesia, cada vida y cada corazón. Por eso la palabra de Dios dice que aún, gloria a Dios, lo que nosotros quizás nuestra apariencia o vemos, iglesia, o desechamos, decimos, no creo que Dios use a este hombre y a esta mujer. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No creo que Dios los bendiga o que Dios les visite. ¿Por qué no? Y ahora vamos a estar mirando algo, iglesia, tan tremendo, tan importante. Acá la palabra de Dios, versículo 3, leímos de 10 años. Leímos ahí, 10 años. ¿Sabe qué significa y por qué dice 10 años? Yo creo que ahí ellos tuvieron que marcar un antes y un después. El número 10 significa, iglesia, culminación. Algo terminado. Terminar una etapa. Dándoles a entender el Señor también diciendo a Abraham, te equivocaste. Sara, ¿qué hiciste? Pero acá ya diciendo Dios, acá yo lo doy por culminado. Diciendo Dios, yo le voy a dar una nueva oportunidad a ustedes. ¿Cuánto dicen amén? Miren el amor y la compasión de Dios que tiene. La piedad, que cuando hablamos de amor, de compasión y piedad de Dios, muchas veces nosotros estamos tan lejos. Que Dios, la palabra de Dios, y ahora vamos a leer, Dios también miró, no solamente miró a Abraham, a Sara, sino que Dios miró también a Agar y a Ismael. Ismael, iglesia, podemos decir que nació bajo maldición. ¿Era así o no? Bajo maldición, bajo pecado, en desobediencia. Pero iglesia, nuestro Dios
es aquel que mira todo eso, lo que muchas veces nosotros también como iglesia desechamos. Dios mira, iglesia. ¿Cuánto dicen amén a esto? Culminación. Y en esta noche yo creo que Dios nos está hablando y ministrando a cada uno de nosotros, diciendo cuántos quieren simbolizar este número, culminación, y decir hoy, y reconocer, a mí no me tiene que confesar nada. Delante de mí, delante de nadie tiene que confesar nada y reconocer. O quizás si Dios lo inquieta como lo hizo con Jesús, ¿cuántos dicen amén? A sus padres que le dijo, sí, estuve en tal lugar y estuve haciendo esto, hágalo. Pero lo más maravilloso que usted tiene que hacerlo, iglesia, delante del Rey, delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si hoy usted dice, hoy yo tengo que darle punto final a esto, me equivoqué, erré, yo quise ayudarle a Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? No confundamos, iglesia, las obras nuestras, gloria al Señor, con las obras de Dios. ¿Sí? Hay obras que nosotros las hacemos, iglesia, que nosotros podemos hacer. Gloria al Señor. Acá, iglesia, vemos una obra, por eso Agar significa obra humana, salvación humana, socorro humano. Cuando el salmista dijo, mi socorro no viene del pastor, viene de Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La visitación, aleluya, quizás sí va a venir una persona, un hermano, una hermana, pero mi visitación viene de Jehová, Dios de los ejércitos. Amén. ¿Me está entendiendo? Esto es importante, iglesia, lo que estoy hablando, y quería agregar un poco esta palabra, esta administración también. Gloria al Señor, que con nosotros como cuerpo, como miembros, si bien hay un mensaje acá específico, individual, muy personal con Dios, ¿no? Cada uno de nosotros, pero también tenemos que entender que somos cuerpo. Amén. Somos el cuerpo de Jesucristo. Cada uno de nosotros somos miembros, y la palabra de Dios dice que cada miembro se ayudan mutuamente, iglesia. Por eso yo ahí al principio le dije, la cabeza, la autoridad tiene que estar sujeta ¿qué? Al cuerpo. ¿Me entiende? Gloria al Señor, tenemos que estar pendientes allí, iglesia, del cuerpo. Gloria al Señor. Y el cuerpo exactamente lo mismo, iglesia. O si no, va a haber triste y lamentablemente consecuencia. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuánto dicen amén a esto? A esta palabra. Te leo, iglesia, y ya casi estamos terminando, del versículo 8, esta historia tan atrapante, así como referencia para nosotros, iglesia. Gloria al Señor. Versículo 8, dice la palabra del Señor ahí de Génesis 16, 8. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor, y le dijo a Agar, escuche bien, y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú? ¿Y a dónde vas? Y ella respondió, huyó, dice, delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré por tanto tu descendencia. Dice que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concedido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción, y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Versículo 13 dice, entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. Y el verso 14 dice, por lo cual llamó al pozo del Dios viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Bered. Amén. Gloria al Señor. ¿Sabe que acá, iglesia, vemos? Gloria al Señor. Vemos que se le aparece el ángel también, más allá, iglesia, que el Señor. O el ángel del Señor podemos decir también. Gloria al Señor, que habló, ministró, trató, soltó palabra con Abraham, con Sara. Gloria al Señor, familia, matrimonio, hombre y mujer de la promesa, que Dios iba a hacer tantas cosas. Pero más allá de ello, iglesia, lo que hicieron allí en el
capítulo 16. Gloria al Señor, que tuvieron que utilizar allí una egipcia, su sierva. Gloria al Señor. Pero acá igualmente, iglesia, vemos que el Señor, porque dice que el ángel se le apareció, iglesia, a esta egipcia. El ángel se le apareció a esta esclava, a esta mujer que servía, iglesia. Gloria al Señor. Y acá vemos, iglesia, que el Señor también le presta atención. Gloria al Señor, y dándole palabras y diciéndole el Señor, mire cómo el Señor habla y ministra, iglesia, diciéndole, vuélvete a tu señora. Amén. Y sabe que si miramos, iglesia, el relato, más que nada, ¿sabés por qué se fue Saraí, se fue mal, triste de la casa de Abraham y Sara? Porque ellos lo despreciaron, la trataron mal. ¿Sí? Tuvieron fea, mala la actitud, iglesia, también. Había cosas allí entre ellos. Más allá, iglesia, que la mujer le dijo a su esposo que llegara, gloria al Señor, a su sierva. Pero todo eso trajo contienda. Todo trajo eso ira, contención, iglesia. Por eso esta mujer dice que se fue. Pero mire qué palabra tremenda, iglesia. ¿Y sabe cuál es la conclusión que yo sacaba? Escuche bien, por favor. Porque esta mujer estaba embarazada, estaba por dar a luz y estaba, dice la Biblia, en el desierto. ¿Sabe cuál es la conclusión? Y ya oramos al Señor. Por eso entender que todo lo que Dios hace, todo lo que Dios permite tiene sentido. El Señor le dio a entender a esta pobre mujer, por así decirlo, que fue usada, que fue abusada. ¿Sí? Dios le habló a esta pobre mujer diciéndole, gloria al Señor, que quizás el cuidado iba a estar. ¿Cuántos dicen amén? Dándole palabras proféticas para su hijo, Ismael. Pero también dándole una orden a ella, diciendo, tienes que volver. ¿Sabe qué? Creo que el Señor miró tanto el corazón de esta mujer embarazada, escuche bien, en el desierto. Porque si el Señor, iglesia, no le hubiera hablado y dicho eso a la mujer, seguramente, porque seguramente, escuche bien, esa mujer, si no obedecía y no volvía a ese lugar, hubiera muerto. ¿Sí? Hubiera muerto. ¿Qué quiero decir con esto, iglesia? Gloria al Señor. ¿Sabe que a veces es preferible, gloria al Señor, estar bajo sujeción? ¿Cuánto dicen amén? Estar en obediencia, rendir cuenta, gloria al Señor, que estar en el desierto y que nuestra vida esté corriendo peligro. ¿Sí? Creo que eso miró el Señor, iglesia, de esta mujer, diciendo, por eso le dice, vuélvete a tu señora y tienes que estar sumisa. La palabra sumisa tiene que estar sujeta, bajo bendición. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Gloria al Señor. Y sabe que ese lugar significa y simboliza, escuche bien, como leímos ahí, pozo del Dios viviente que me ve. ¿Cuántos creen que Dios ve todo? Amén. Dios ve todo. Acá yo le conté y le relaté una historia, podemos decir, de un hijo y una hija de Dios, de personas elegidos, llamados, de hombres que se ve algo diferente, pero también vimos, por así decirlo, para que usted entienda hoy, quizás de un impío, de una impía, de un pecador, de una pecadora. Pero Dios también mira el corazón de esa gente. Amén. Por eso Dios llamó a ese lugar el pozo de Dios. Un Dios que todo lo ve. Y realmente Él tiene piedad y misericordia. Amén. Gloria al Señor, iglesia. Póngase de pie en esta bendita noche. Gloria al Señor. Que podamos entender, iglesia, que todo lo de Dios tiene sentido. Amén. Cerra tus ojos por un momentito. Cerra tus ojos. Cerra tus ojos por un momento. Todo lo de Dios tiene sentido. Usted dirá, pastor, y ahí con tus ojos cerrados quizás puede decir o no, pastor, pero mira que la pasé mal. Mira que me pasaron cosas. Pero todo lo de Dios, iglesia, tiene sentido. Todo. Vemos tantas historias de hombres, iglesias y mujeres de Dios. Aquel que conoce la historia del joven José, gloria a Dios, ahí con tus ojos cerrados. El joven José soñó que él iba a reinar, que él iba a gobernar. El joven José, iglesia, él soñó que toda su familia se inclinaba a él. Y creo que ya en el antiguo tiempo, momento, ¿no? En el Antiguo Testamento, era algo cultural, era algo que se le había enseñado, iglesia,
Porque dice la palabra que este joven enseguida fue y le contó allí a su papá, a la autoridad, le contó el sueño. Y más allá del padre, que le llamó un poco la atención, pero dice que nada, que él meditó y pensó en lo que le dijo su hijo. ¿Y por qué digo esto y por qué cuento y digo que todo lo que nos pasa tiene sentido? Porque José también lo pasó bastante mal después de la visión, después del sueño, después de la promesa, podemos decir, después de la palabra de Dios. Fue encarcelado, lo quisieron matar. ¿Y cuántas cosas, iglesia? Le tuvieron envidia. Quizás te van a tener envidia, iglesia. O se va a acercar a alguien y te va a decir, pero no tenés que sufrir tanto. No es, y hasta te pueden llegar a decir, pero el camino de Dios me parece que no es tan así. Gloria a Dios. Cerra tus ojos. Que usted pueda confiar y descansar y buscar consejo. Escuche bien realmente dónde tiene que buscar consejo. José fue a su papá. Jesús les contó y le dijo allí qué es lo que había hecho, qué es lo que tenía que hacer a sus padres. Bendito es tu nombre. Todo tiene sentido, iglesia. Todo, todo. Aleluya. Bendito es tu nombre. Y acá vimos una historia, iglesia, de unos hombres de Dios tremendos, llamados, elegidos. Pero lamentablemente, iglesia, acá no fue que se equivocó la esclava, la egipcia. Acá no fue que se equivocó esa persona impía, pecadora. Acá se equivocaron ellos, iglesia. Pero ¿sabe qué? Más allá que nos equivoquemos, Dios sigue firme con las promesas. Dios sigue firme con las promesas. Pero el número 10 significa culminación, iglesia. Culminación y reconocimiento. Hasta el Señor se le acercó allí a Agar, diciéndole, vuélvete a tu señora. Y tienes que estar sumisa. Tienes que estar sujeta bajo su mano. Bendito es tu nombre. Y el Señor le habló, gloria al Señor, referente allí a su hijo, diciendo, yo voy a multiplicar a tu hijo. Será un pueblo muy grande. Bendito es tu nombre. Ahí con tus ojos cerrados, iglesia, gloria al Señor. Yo creo que Dios en este tiempo seguirá hablando, ministrando tu vida, tu corazón. Pero ¿cuántos en esta noche quieren decir, Señor, es verdad? Hoy quiero marcar un antes y un después. Hoy quiero culminar. Y culminar significa terminar con algo. Y ¿sabe cuántas cosas muchas veces? Y creo que todos los días, ¿no? Evaluamos nuestra vida y podemos decir, hoy tengo que darle punto final a esto. Y sobre todas las cosas, tengo que entender, tengo que aceptar en mi corazón que cuando Dios me responda, quizás no me va a gustar. Cuando Dios me responda por preguntas que yo le he hecho, oraciones, peticiones y necesidades, quizás algunas me van a causar gozo y alegría, pero alguna tristeza. Porque yo tengo que entender que Dios, como Dios Padre, Él sabe bien lo que hace. Dios sabe lo que hace, iglesia. Dios sabe bien. Así como una mamá, un papá, un tutor, un líder, sabe lo que hace. Y quizás Dios muchas veces te va a responder y te va a tener confianza. O lo contrario, ¿no? Desconfianza, como le pasó a Pedro. Pero más allá de todo, de lo que vos sientas, en tu alma, en tu espíritu, más allá de lo que te ocasiona el cauce, la respuesta de Dios, que vos termines en tu oración o diciéndole, Señor, Señor, todo lo que tú haces tiene sentido, es razonable, es algo coherente, es algo lógico. Para mí no. Y si tenés que decirle, mirá, si tenés que decirle, decíselo, para mí no, Señor, para mí no es razonable, para mí no es lógico, no es coherente. Pero Señor, tengo que aceptarlo en mi corazón. ¿Sabes cuánta gente, iglesia? Y yo estoy de acuerdo con vos también, ahí con tus ojos cerrados. Pastor, pero tanto tengo que sufrir porque por ahí me desprecian, tratan mal, no me saludan.
todo tiene sentido. Y quizá Dios te ve y te dice, es algo razonable que yo estoy permitiendo. Es algo lógico. Para tu crecimiento, para tu madurez. Para que vos salgas de esa situación aprobado y aprobada. Miramos la historia de Jesús. Y creo que todo lo que estamos en este lugar no podemos decir fue algo razonable. Fue algo lógico. No porque fue algo cruel. Fue algo desagradable, iglesia, lo que pasó Jesús. Fue algo vergonzoso. Pero en el cielo y para nosotros hoy tiene sentido, iglesia. Tiene sentido. Tu vida tiene un sentido. Tu vida tiene un valor, iglesia. Bendito es tu nombre. Sentido es lo que aparece y se expone con evidencia. O algo que se da a conocer. Bendito es tu nombre. O sea que lo invisible, lo que vos no estás viendo, Dios lo puede hacer visible. Lo inalcanzable, Dios puede hacer que vos lo alcance. Lo que no estás logrando, Dios puede hacer que vos lo logres. Pero no le ayudemos a Dios. No hagamos obras que quizá van a traer consecuencias. Solamente esperemos. En este matrimonio entró la impaciencia, la incredulidad y se cansaron de esperar. Se cansaron. Yo quiero orar, iglesia, en esta noche, ¿sí? Ahí cierra sus ojos por un momento. Y si Dios te habló y Dios te ministró, iglesia, que usted pueda, ¿sí?, poner su mano en su corazón, obviamente, si usted quiere, anhela. Porque realmente Dios te trajo, iglesia, para darte una vida nueva, ¿sí? Un corazón nuevo. Pensar como una persona que reina, que gobierna. Una persona que realmente va a lograr y alcanzar muchas cosas en la vida. ¿Sabe que este hombre que te hablé hace un momento, Abraham, gloria a Dios, acá vemos que se equivocó. Acá vemos que entró la incredulidad, iglesia. Pero Abraham fue muy bendecido. Cuando él reconoció, cuando él cambió, cuando él supo, porque tenemos que aprender también a escuchar la voz de Dios. Amén. Y si vos querés aprender, iglesia, porque a veces, ¿sabes cuántas veces hemos dicho? Abraham podría haber dicho, bueno, Dios me habló a través de Sara. ¿Sabes cuántas veces a veces decimos eso? Dios me habló a través de tal hermano, tal hermana. Usted ahí con tus ojos cerrados, iglesia, la Biblia sigue diciendo que examinemos todo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Examinemos todos, evaluemos. No nos apresuremos, iglesia, a ir, salir corriendo a hacer lo que nos dicen, por más que diga la palabra. Aleluya. Bendito es tu nombre. Padre, en el nombre de Jesús. Y bendito Dios, yo quiero orar, Señor, por cada uno de mis hermanos y hermanas que están en este lugar, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo creo que muchas personas quieren dar por culminado, por finalizado. Inclusive si vos antes de esta noche tenías un pensamiento, un concepto diferente de Dios, que hoy puedas tener otro punto de vista referente a Dios. Otro punto de vista como Dios Padre. Que aunque nosotros como hijos, digamos, no tiene sentido, no tiene lógica, para mí no es razonable, pero que el punto de vista nuestro sea como una persona un poco madura. Que podamos pensar como una persona de fe, de confianza. Aleluya. Y le digamos, Señor, yo tengo que aceptar, Dios mío, lo tuyo. Porque sé que tú, si lo haces, no es para lastimarte, iglesia. No es para sentirte mal. Bendito es tu nombre. Santo Jesús. Santo. ¿Y sabes qué quiero decir con todo esto, iglesia? Aleluya. Que más allá de nuestros errores, nuestros tropezones, caídas, aquellas pruebas que aprobamos, algunas no. Pero a pesar de todo, iglesia, hay una promesa sobre tu vida. Hay una promesa. El Señor le dijo a Abraham, Abraham, yo te voy a multiplicar. Yo te voy a bendecir, Abraham. Aleluya. Serás de bendición, Abraham, sobre muchas familias. Serás de bendición para muchas familias. ¿Y sabe que acá
acabemos, iglesia, porque esta sierva egipcia, iglesia, era una persona, tenía su familia. Tenía su familia. Y acá vemos que no fue de bendición, iglesia. Pero él culminó, Abraham. Se determinó. Y el Señor le dijo, aleluya, bendito es tu nombre. Abraham, yo te voy a bendecir. Abraham, todos los que te bendigan, yo los voy a bendecir. Abraham, todos los que te maldigan, yo los voy a maldecir. Abraham, no temas. No tengas temor, Abraham. No tenga miedo, no tenga temor. Y quizás no va a ser tu fuerza, no va a ser tu capacidad, no va a ser tu sabiduría, tu conocimiento, iglesia, sino que va a ser la gracia, la unción, la promesa de Dios, iglesia, sobre tu vida. Aleluya. Pero te repito nuevamente y quiero orar. ¿Saben por qué? Diciéndole, Señor, todo lo que tú haces, todo lo que tú permites tiene sentido. Padre, te damos gracias, Dios mío, en esta noche. Quiero orar, Dios mío, y bendecir, Dios mío. Y creo que ya tú has bendecido con esta palabra a cada uno de mis hermanos que está en este lugar. Pero quiero orar, Señor. Y yo soy el primero. Usted dígale con sus palabras. Me gustaría que usted le diga en oración y con tus palabras, diciendo, Señor, y si tenés que pedirle perdón, perdóname, Señor. Perdóname porque muchas veces yo me enojé y te dije, no es así, Señor. No es así. Perdóname, Señor, porque yo muchas veces me enojé y te dije, esto no es razonable. Perdóname, Señor, porque muchas veces yo te dije, Dios mío, esto no es justo. Esto no puede ser que me pase, que me haga. No puede ser, Dios mío, que me responda así. Aleluya. Perdóname, Dios. Perdóname, Dios. Perdóname. ¿Sabe que yo hoy entiendo, iglesia? ¿Sabe que por mucho tiempo, quizás personalmente, en mi juventud viví violencia de género, separación de padres, vicios, hambre, desprecio? Pero ¿sabes qué? En aquel tiempo yo decía, ¿por qué tanta injusticia, tanta necesidad, tanto dolor, tanto desprecio? Y todo eso a mí se endureció mi corazón. Había odio, rencor, sed de venganza. Era todo injusto y estaba en todo mi derecho de decir, es injusto lo que estoy pasando. Y usted dirá, pastor, ¿usted sigue pensando así? ¿Sabe que hoy no? Hoy puedo ponerme de pie y decir, eso tenía sentido. Eso fue algo razonable y lógico que Dios lo permitió. Para hoy poder decir, se puede perdonar, se puede amar, se puede cambiar de vida, se puede ser otra persona. Al cabo de 20 años me habían formado una forma tan tremenda, iglesia, que Dios en menos de 20 años, Dios me hizo otra persona. Se puede. Se puede. Por eso hoy digo, mi pasado tenía sentido. Mi pasado era algo razonable y lógico. Por algo y para algo. Santo, ahí con tus ojos cerrados. ¿Sabe cuánta gente quiere hacer venganza? ¿Sabe cuánta gente quiere hacer justicia? ¿Cuántos hijos de Dios diciendo, yo voy a hacer justicia? No, no haga nada. No haga nada porque Dios está en control. Él me defiende. Mía la venganza, dice Él, yo pagaré. Aleluya. Aún, iglesia, cuando llegamos a la iglesia, iglesia, con mucha necesidad, muchos problemas con mi esposa, muchos, odio, rencor, falta de perdón, una vida miserable y pobre. Y más allá de todo eso, iglesia, aleluya, queríamos formar una familia y no podíamos.
2 años clamando, orando a Dios, iglesia, para que viniera la bendición, que Dios respondiera, por favor. Y ¿sabe qué, iglesia? Cada vez que veníamos a la iglesia llorábamos por la presencia, pero veíamos un niño y llorábamos, iglesia. Era tanta la gana que teníamos, iglesia, de ser padres, de formar una familia, iglesia. Y le rogábamos a Dios. Y Dios nos respondía. Y cada vez que íbamos a la iglesia nos decían que creíamos en un Dios que responde. 2 años sin respuesta. Hasta Dios nos guardó, iglesia, porque casi en un momento, iglesia, apareció una mamá. Y una mamá, escuché bien, que trabajaba allí en un prostíbulo y tiene una criatura. Y esa mamá, iglesia, quería dar esa niña. Y estuvimos a punto, iglesia, con mi esposa, de adoptar. Yo no digo que esté bien o mal hacerlo, de adoptar. Pero ¿sabe qué? Dios nos guardó, iglesia. Dios nos cuidó. Dios nos ayudó a soportar, a esperar, iglesia. Yo no sé el tiempo que vos estás esperando para que Dios haga algo. Y quizá usted diga, pastor, cada vez que apoyo mi cabeza en la almohada lloro, me quebranto, porque eso no viene, pastor. Y quizás son más años de lo que yo esperé. Y después de los 2 años, iglesia, ¿sabe qué? Vino un hombre de Dios diciendo, aleluya, soltó una palabra diciendo, yo voy a venir esta misma fecha, el año que viene, y ustedes tendrán la bendición en sus brazos. Dios es fiel. Dios es fiel, iglesia. Aleluya. Está en el mejor lugar, iglesia. Está en el mejor lugar, el mejor tiempo, como Dios viene predicando. Es el mejor tiempo de Dios. Es el mejor tiempo de Dios y para los hijos de Dios, para aquellos que creen y confían. Aleluya. Y sigo sosteniendo, no somos los mejores, no somos perfectos, iglesia, no somos los más buenos, pero sí le estamos creyendo a Dios. Sí le creemos, porque si le creemos vamos a ver su gloria, vamos a ser usados por Él, vamos a alcanzar al cautivo, al que está engrillado, al que siente morirse. Amasita ramarabasoy. Y si Dios permite algo, iglesia, aleluya, aleluya. El libro de Santiago dice, gócense y alégrense cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Bendito es tu nombre. Quizá Dios te está probando. Quizá Abraham fue una prueba. Usted dirá, pastor, a su momento usted dijo que después, cuando pasó muchos años, que el Señor le dio a Isaac su hijo. Abraham, aleluya, Dios le pide a su hijo en sacrificio y Abraham aprobó. Claro que sí aprobó, pero acá no pudo esperar, acá no aprobó, acá desaprobó, acá entró la impaciencia, el miedo, el temor, la inseguridad. Acá quiso ayudarle a Dios, acá quiso hacer sus obras, aleluya, y no obras como Dios quiere, sino obras humanas. Aleluya. Tu socorro viene de Jehová, tu salvación viene de Jehová, la respuesta viene de Jehová. Aleluya. Y todo es un complemento. Por más que usted me diga, pastor, entonces tengo que confiar solo de Jehová. Sí, solo de Jehová Dios, pero permanezca, congréguese, respete a su hermano, ame las autoridades, sujétese a la autoridad, a los hermanos, honre, bendiga, ayudémonos mutuamente, porque Dios te va a bendecir, iglesia. Dios te va a bendecir como cuerpo, como complemento. Aleluya. Sita Rama Somanai. Oh, ahí está la presencia. Ahí está la presencia. Vamos a adorar, la iglesia, una presencia tan linda y tan especial ahí en esta noche. Tan especial. Bendito es tu nombre. Tan especial. Santo Dios. Aleluya. Algo más. Algo más. Yo hace un momento le dije que los primeros 2 años para nosotros en la iglesia fueron terribles.
Pero no solamente eso, que Dios nos respondía y fueron 2 años de lágrimas, sino que en ese tiempo, iglesia, también de lágrimas. Y hoy entiendo, y eso tiene un sentido, y es algo razonable. En esos 2 años, iglesia, que uno derramaba sus lágrimas porque no venía la bendición, no podíamos, iglesia, formar una familia como Dios nos decía. A pesar de todo eso, iglesia, por allí andaban esos religiosos, esos escribas, esos fariseos, santo. Esa persona, iglesia, inclusive puesta quizás por Dios también, por Dios, pastores, líderes, que en vez de ayudarnos, iglesia, parecía que nos pisaban mal la cabeza. En vez de darnos, iglesia, una palabra de fe, de aliento, porque queríamos eso, iglesia. Teníamos hambre y sed de la palabra. Santo. Santo. Una vez, iglesia, hablando, decía, y la gloria sea para el Rey. Y que usted tome esta palabra también y la tome para usted. Yo hablaba y decía, ¿por qué soportamos tanto? ¿Por qué? Porque hay momentos que a veces no entendía decir, pero y vas a seguir yendo a la iglesia con todo lo que te hacen y te pasa. Y una vez un hombre de Dios nos dijo, ¿sabe lo que los sostiene a ustedes? Y éramos muy nuevitos, iglesia, fue una revelación y yo tomé esa palabra porque yo no sabía por qué. Yo no sabía por qué seguía, continuaba, avanzaba. Como Abraham. Dice que Abraham se levantó y tomó las cosas y se fue y no sabía dónde iba, pero caminó, iba. Y yo también, iglesia, muchas veces, ¿sabe cómo? Venía a la iglesia llorando, me iba, aleluya, de la iglesia llorando. Y una vez un siervo me dijo, ¿sabe lo que lo sostiene a ustedes? Y tome esta palabra, iglesia. ¿Sabe lo que te sostuvo a vos? Fue el llamado de Dios. Fue el llamado de Dios y el amor que vos le tenés a Dios. Reciba, iglesia. Reciba, iglesia. Yo lo creo que usted tiene un llamado, pero que este llamado, iglesia, en esta noche, iglesia, usted diga, aleluya, como dijo el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, porque hay un llamado en mi vida, hay un llamado en mi vida, iglesia. Fuerte el aplauso, si quiere aplaudir, apláudale a Él. Porque no siendo nada, Él me llamó. No siendo nada usted, Él lo llamó, iglesia. ¡Fuerte! Nada más que Satanás, el diablo, cuando ve un destello, cuando ve algo, aleluya, que está floreciendo, el diablo va a querer pisar la cabeza. El diablo va a querer pisarte. Por eso Jesús dijo, aquel que cree va a ver la gloria. Fuerte el aplauso a aquel que vive. No importa quién venga, quién te pise la cabeza, quién te diga, iglesia, lo que te diga. Hasta Dios, el Espíritu Santo de Dios te va a enseñar con quién tienes que sujetarte, quién tiene que ser tu mentor, tu guía. Así como lo hizo el Señor con Josué y Moisés, así como lo hizo el Señor con Elías y Eliseo, así como lo hizo el Señor con el apóstol Pablo, Timoteo. Suerte el aplauso, así como el Señor lo hizo con Noemí y Ruth. Aleluya, fuerte el aplauso al que vive. Fuerte. Si usted quiere ser un vencedor, tiene que andar con gente que sea una vencedora. Fuerte el aplauso. Si usted quiere andar, quiere tener éxito, aleluya, tiene que andar con gente que tenga éxito. Si usted quiere ser ungido, Amasita Rama soy. Y esto no es que usted está adorando, no es que está adorando un ungido, no es que está reconociendo el ungido, sino que tiene que buscar la unción. Y la unción, aleluya, Amasita Rama soy. La unción se hereda, la unción se le hace un legado, la unción está en este lugar.
Fuerte el aplauso al que vive. Fuerte el aplauso, iglesia. Porque si el diablo me quiso matar, aleluya, cuando había apenas un nacimiento, un comienzo. Aleluya. Y si hoy estamos, es por la gracia. Siempre digo, iglesia, con toda humildad y reconociendo la grandeza de Dios, diciéndole: Señor, quiero vivir el día a día. Hoy vivo este momento, hoy vivo este tiempo, pero mañana cuando me levanto diciendo: Señor, hoy quiero vivir como si fuera la primera vez y la última. Ten piedad y misericordia de mí, Señor. Y le digo cada día y cada mañana: Señor, porque si yo me aparto, aleluya, si yo me alejo algo, Señor, aleluya, bendito es tu nombre, nada soy sin ti, nada soy. Y si somos algo o alguien y podemos impartir, es por la gracia y misericordia de Dios, nada más. Aleluya, que Dios nos cuide de la competencia, que Dios nos guarde de querer ser mayor o superior, que Dios nos guarde para decir: no, yo tengo que ser apartado, llamado, elegido para hacer algo o alguien. Que Dios nos guarde, iglesia. Aleluya. Santo. Lo de Dios permanece. ¿Cuántos dicen amén? Lo de Dios permanece. Aleluya. Dale un fuerte aplauso a la iglesia. Siempre habrá algo más de Dios para tu vida. Gloria a Dios. Bendito es tu nombre. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Ya nos estamos, iglesia, despidiendo en esta bendita noche. Amén. Que tenga una muy, pero muy buena semana. Gloria al Señor. Y seguimos con las actividades de la semana. Amén. El día lunes, danza, clase de danza. Martes y miércoles, grupo de crecimiento. Y firme el miércoles, oración también. Amén. Gloria al Señor. Y el jueves, bueno, los ministros tienen oración y ensayo también. Amén. Señor, nos vemos el viernes. Amén. El fin de semana que viene. Iglesia, adelante. Usted es una bendición para Dios. Amén. Abrazo. Alza tus ojos y mira.